Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar los primeros minutos, hostilidad laboral, y los restantes vamos a tocar el tema de la evaluación por desempeño. ¿Ya? Pero desde un punto de vista del derecho laboral público. En el caso de la hostilidad laboral, debo informarles que de los cuatro regímenes generales, solamente el decreto legislativo 728 regula expresamente los supuestos de hostilidad laboral. Por su parte, el 276, el CAS y la ley 30.057 no regulan estos supuestos de hostilidad laboral. Solamente en el caso de la responsabilidad disciplinaria y en el reglamento de la ley 30.057 se hace referencia a que constituye falta disciplinaria el acoso moral y el acoso sexual, ambas modalidades de hostilidad laboral. Pero no hay un desarrollo en supuestos. Y estas sesiones son importantes porque algunos, bueno, en algún caso, en un proceso judicial, el juez me indicó que al no estar regulado en el régimen laboral 276 los supuestos de acoso laboral, no podía alegarse en un juicio, situación que es totalmente errónea. Constituye una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales de los trabajadores, porque la hostilidad laboral se sustenta en el respeto de la dignidad del trabajador, que está reconocido en la Constitución Política del Perú, al indicar que ninguna relación laboral puede afectar la dignidad del trabajador. Inclusive, no solamente la hostilidad laboral lo vemos en un procedimiento disciplinario. En el caso de los trabajadores 728 que pueden recurrir a SUNAFIL, en SUNAFIL se considera una infracción los actos de acoso laboral. Por su parte, también existe procedimientos que se pueden utilizar para eliminar este acoso laboral. Así es que no esté regulado en supuestos en el 276 y en el CAS no impide hablar de hostilidad laboral. Claro, no puedo decir que el artículo 30 del decreto legislativo 728 establece los supuestos y aplicarlos a la 276. No. Lo que en ese caso tengo que hablar y disertar es el convenio OIT 190 ratificado por el Perú, que es el convenio OIT sobre violencia y acoso en el trabajo. En allí te da una definición extensa de lo que es la hostilidad laboral en el trabajo y como tal se puede establecer varios supuestos de hostilidad laboral. Por ejemplo, hace 2 semanas se me consultaba sobre un supuesto en el cual nuestro trabajador estatal es destacado a otra entidad pública por unidad familiar y enfermedad. En la nueva entidad pública, sus compañeros de trabajo lo aíslan, no le hablan, no le dan trabajo. El aislamiento laboral constituye un acto de hostilidad laboral. Por su parte, también debes tener en cuenta, por ejemplo, que tú estás prestando servicios y como no le agradas a tu jefe inmediato dice que te va a poner a disposición de recursos humanos. Y cuando te pone a disposición de recursos humanos, te das cuenta que ese desplazamiento de personal no existe y allí también se produce un acto de hostilidad laboral. O tal vez cuando tú estás trabajando tranquilamente en un área, de repente te rotan a un área, a otra área, a otra área, de manera sucesiva e irracional. Eso es acoso laboral. Y así vamos a ir viendo a partir de lo que vamos a indicar varios supuestos de acoso laboral en la praxis, ¿ya? Entonces, pero todo siempre diseñado para el sector público, ¿correcto? Entonces vamos a ver este supuesto de hostilidad laboral. Primero, un concepto sobre hostilidad laboral. La hostilidad laboral es una conducta del empleador, ya sea privado o público, que afecta de forma negativa e injustificada la situación del trabajador, ¿ya? Afecta en forma negativa
e injustificada la situación del trabajador, vulnerando sus derechos o condiciones de trabajo pactadas. Entonces, un acto de hostilidad, por ejemplo, es que sabiendo que te tengo que pagar el primer día del mes siguiente a la terminación de tu prestación de servicios mensual, te pago en la siguiente quincena. Eso es hostilidad laboral. Ahora, no creas que la hostilidad laboral solamente implica que te realizan actos. En algunos casos, el trabajador es hostilizado de tal manera que ya no aguanta más y al no aguantar más, presenta su renuncia. Eso le llamas despido indirecto, porque no es que directamente te han dicho hasta aquí no más trabajas, sino que te han aburrido, te han cansado, te han hostilizado tanto que tú prefieres renunciar a tu puesto de trabajo. En ese caso se produce lo que conocemos como despido indirecto. Y puede tener en cuenta, si lo acreditas, dos situaciones. Una situación de reparación a través de una indemnización por daños y perjuicios o una de reposición, es tu reposición laboral en el cargo. Entonces dice, se considera también una forma de despido indirecto cuando obliga al trabajador a renunciar por afectación grave y está reconocida como causal objetiva para la extinción del vínculo laboral. O sea, es posible que tú también como trabajador requieras al empleador que cese el acto de hostilidad. Si es que no cese el acto de hostilidad y aun cuando tú continúes un juicio, tú puedes renunciar. Y esa es una causal objetiva de extinción del vínculo laboral, pero que no perjudica al trabajador si es que lo haces de manera debida y correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir avanzando con nuestras diapositivas. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos respondiendo de tres en tres para que ustedes vean que se puede interactuar en esta clase. Pero les pido, por favor, referentes al tema y no casos particulares, o lo adecúan el caso particular a una pregunta académica, perfecto, porque, por ejemplo, no vamos a hablar de procedimiento administrativo de tránsito cuando estamos hablando en derecho del trabajo público, o así. Ya, pero no hay problema, no se sientan intimidados, pueden hacer las preguntas como la vez pasada, y uno está a disposición de ustedes. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la hostilidad laboral? Bueno, como te indiqué, el 276 y el CAS no regulan supuestos de hostilidad laboral. La 30.057 tampoco regula la hostilidad laboral, solo regula el acoso laboral como una falta disciplinaria, sin mayor desarrollo, porque cuando hablamos de el acoso, la hostilidad laboral puede ser de manera horizontal y vertical. De manera horizontal es cuando los mismos compañeros de tu mismo nivel, y así tú eres jefe, otros jefes, y si eres trabajador, tus compañeros de trabajo, por ejemplo, se burlan de ti y te hacen sentir mal todos los días. Te dicen lo mal que trabajas, todo eso, ¿correcto? Hostilidad laboral horizontal. También la hostilidad laboral puede ser vertical. Tu jefe inmediato todos los días baja a llamarte la atención y a decirte el mal trabajo que realizas. Eso se llama eh, hostilidad laboral vertical, directa. Pero también existe, aunque no lo creas, la hostilidad laboral inversa, vertical inversa, donde el trabajador hostiliza al jefe. Y de hecho sí, yo he visto esos casos. Por ejemplo, en alguna oportunidad sucede que en un departamento en un hospital, eh, eh, termina la designación de la jefa y retorna a su puesto de origen. Colocan a un nuevo jefe y quien ha terminado su designación y está en el cargo de origen y todavía es subordinada del jefe, empieza a criticarlo, empieza a presentar escritos. Eso es hostilización al jefe. Entonces, eso también el jefe puede
denunciar administrativamente. No es tampoco que yo por ser jefe también soy invencible. A veces hay supuestos en los cuales la hostilidad va más allá de lo que uno considera. Y los complementos es la Constitución Política del Perú, el artículo 22, 23 y 27. Y en específico el convenio OIT 190. La jurisprudencia aplicable en este caso es la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, que en esencia, al hablar de la hostilidad laboral, nos hablan de la dignidad del trabajador como bien jurídico protegido frente a los actos hostiles. ¿Ya? Entonces, toda la hostilidad laboral se sustenta en los actos, en el bien jurídico, dignidad del trabajador. ¿Correcto? Ya. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente jurisprudencia y encontramos aquí, dice, el traslado del centro laboral a otra ubicación de la entidad cuando no constituye hostilidad laboral. ¿Cómo se tiene que realizar la justificación de la necesidad? Bueno, a veces hay un desplazamiento de personal y dice por necesidad institucional. Ya, si es dentro del lugar habitual de trabajo, no se requiere el consentimiento del trabajador. Si es fuera del lugar habitual de trabajo, sí se requiere el consentimiento del trabajador. Ahora, imaginemos que no se refiere a dejarlo más allá del lugar habitual de trabajo. Entonces, en ese caso, puede decir el memorando simplemente, proceda usted a su rotación a tal área por necesidad del servicio. No se requiere motivación por parte de la entidad pública o el jefe de personal que dispone. Alguien puede decir, no, pero tranquilo, eso no se requiere porque así administrativamente está previsto. ¿Ya? Y aparte de que recuerda que no estamos en el ámbito privado, ni en el ámbito del derecho del trabajo, estás en el ámbito del derecho del empleo público. ¿Ya? Y que con eso tú dirás, ya, yo no estoy diciendo que está bien que te hayan rotado. Si es que dice por necesidad de servicio, entonces estás bien, te tienes que ir, porque si no vas a cometer la falta de desobediencia a la autoridad. Si te rehusas, te van a perder el proceso administrativo disciplinario. Pero imaginemos que tú te has enterado de que no existe la necesidad de servicio. Ah, entonces tienes que verificar todos los documentos que precedieron a la decisión de rotarte por necesidad de personal. Y para eso sabes que la Ley de Acceso a la Información Pública te puede facilitar toda esa documentación. ¿Qué pasaría si no existe ningún documento previo a ese memorando que indique necesidad de servicio en determinada área? Evidentemente, el memorando resulta un acto arbitrario. Y si es un acto arbitrario, es pasible de solicitar se deje sin efecto y te puedes posteriormente ir a un proceso contencioso administrativo, tal vez una denuncia penal por abuso de autoridad o una denuncia administrativa por acoso moral. ¿Ya? Pero como ves, es esa la manera como debes ver, no es que no ha motivado la necesidad del servicio, hay que hacer toda una ceremonia de motivación, no. Más bien, si tú dudas de esa necesidad de servicio, tú como trabajador, ponte de investigador y verifica si es que esa necesidad existía o no. Si existe en documentos, evaluarás si es que es correcto o no la información. Si es correcta, siempre trata de ser objetivo como trabajador. Porque a veces el trabajador también se subjetiviza, piensa que todo es negativo, todo está, sufre de paranoia. Tenemos que ver la objetividad. Yo te digo, no porque esté en tu contra, sino porque a veces alguien se va a aprovechar de tu paranoia. Y ya vas a ver al abogado pseudo laboralista que te va a decir, hay que presentar un escritito, ya, págame 200 soles, con eso lo hacemos. Tú revisas el escrito y solamente te está dando por tu lado, no ha hecho ningún análisis si es que en verdad te están hostilizando. A veces es mejor que te digan, no hay prueba de que te están hostilizando. Párate de cabeza, no vas a hacer nada, por esto vas a gastar tu plata. Entonces, ten en cuenta esas situaciones. No te digo que no tienes que tener, si no tienes la prueba, no vas a poder alegar hostilidad laboral. Bueno, he renunciado porque me han hostilizado. Lo primero que tengo que hacerte, preguntarte responsablemente, ¿tienes prueba? Si tengo un audio, perfecto. En el audio tú participaste, sí, yo participé.
no es prueba prohibida. ¿Qué más tienes? Aquí tengo un informe donde ese trabajador dice que como yo he denunciado a mi jefe inmediato, el jefe inmediato aquí dice que se proceda a mi desplazamiento. Entonces, como consecuencia de mi reclamo. Perfecto. Ahí ya tenemos prueba indiciaria de que había un acto de hostilidad al momento de tu renuncia y puedo pedir la nulidad. Pero si te digo, ¿tienes pruebas de que la renuncia se debe a la hostilidad? Sí, es que siempre me tienen odio, me tienen envidia, envidia me tienen porque yo siempre soy un mejor trabajador que todos. Entonces, eso no te va a servir. Más bien el juez va a decir, bueno, señor, alguna prueba o un audio donde diga que le envidio a ese trabajador porque tiene el rango de maestro en ciencias administrativas, algo. No, pero es así. Eso no te va a ayudar. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta la objetividad. Ahora, con la nueva tecnología, lo que tienes que buscar es asesoría objetiva, no asesoría que te dé por tu lado, porque gastar para nada no es bueno. Gastar en una consulta para que te digan sí o no a tu pedido, está bien. Si te dicen sí, podemos seguir gastando. O recuerda, el trabajador tiene a cargo a su familia y también a sus hijos. Entonces, debemos también analizar. Y también es responsabilidad de los abogados laboralistas. Hay que estudiar, especializarnos para poder determinar si hay o no validez en lo que se va a iniciar, si hay una estrategia laboral. Entonces, continuamos un poquito. Han visto, bueno, no van a pensar que nos hemos salido del tema, es también importante la estrategia, qué hacer en caso de un acto de hostilidad laboral. Y como has podido ver, la actividad probatoria del trabajador es muy importante para poder ganar un caso de hostilidad laboral. Porque, por ejemplo, aquí hay modalidades de hostilidad. Dice reducción arbitraria de la remuneración. Entonces, ¿cómo acreditamos eso? Ah, doctor, mire, aquí está el depósito. 15 de enero, 20 de febrero, y yo empecé en diciembre. 25, ahí ve, doctor, está acreditado. Reducción arbitraria de la remuneración, sin justificación económica o legal, implica afectación al derecho alimentario. Esto también es importante. En cada acto de hostilidad debes verificar que no hay una justificación válida, porque, por ejemplo, te dice, no te está pagando tu remuneración en el día. Resulta que tú eres personal nombrado y tu pago viene desde el Tesoro Público del MEF. La demora no se debe a tu municipalidad, se debe a la demora en la remisión del MEF. ¿Quién es el responsable de la hostilidad? ¿Tu empleado o el MEF? El MEF. Por lo tanto, se va a caer si es que hablamos sobre un acto de hostilidad del empleador. Esas posibilidades tienes que observar. Porque a veces el trabajador dice, me está reduciendo, hay que denunciarlo ya al trabajador y todavía quiere una indemnización. Pues tú tienes un momentito tranquilo. Ya, veamos, tú eres nombrado, sí, ya. ¿Quién te paga? ¿De dónde viene tu dinero? Ya. Hay que verificar por qué dice que te están demorando el pago. Entonces, por razones de presupuesto hay un informe que dice que el dinero no viene y todavía verificas que hay un montón de informes, oficios y reiterativos para que les pasen el dinero para pagar a los trabajadores. Evidentemente el empleador va a estar justificado y si inicias un proceso, se va a caer, porque el empleador y el juez van a ver que sí estaba justificado, no se podía hacer más. Entonces, siempre es en base a razonabilidad y proporcionalidad. Desacreditación del trabajador ante terceros. Eso también he visto. En alguna oportunidad me notificaron con una se daba el acto administrativo, decía, se resuelve. Artículo primero, concluir la designación en el cargo de disponer el retorno a la plaza de origen. Hasta allí tú dices, sí está bien, doctor, ¿cuál es el problema? El problema estaba en los considerandos. Y en uno de los considerandos indicaba, sin prueba alguna, que se debe dar por concluida la designación por cuanto la administrada ha indicado a sus compañeros que ella no conoce sobre la materia judicial y que ella solamente conoce la materia administrativa, situación que implicaría la falta de idoneidad en el cargo propuesto. Entonces, uno, ¿ha sido por escrito esa declaración?
No. Dos, hay una prueba objetiva de que a alguien le ha dicho eso, una declaración testimonial, todavía sujeta a contradictorio. No. Evidentemente, eso constituye un acto de hostilidad por desacreditación del trabajador ante terceros, porque ese acto administrativo no se queda para la administrada, pasa por varias autoridades. Entonces, incluye actos difamatorios o injurias por parte del empleado. Tercero, imposición de labores denigrantes, tareas que no corresponden a su categoría profesional o que atentan contra su dignidad. Te comento, también eso he visto. Por mandato judicial, la trabajadora es profesional. La reponen a su puesto de trabajo con cólera y regañadientes. Una vez que lo reponen, emiten el acta de reposición. A la semana disponen la rotación del personal a otra área, respetando la remuneración y la categoría de profesional. Ya, hasta allí no hay nada. Pero lo que sucede es que la han transferido a archivo y archivo está en el sótano. Y cuando entras al sótano, todo es oscuro y se siente la humedad y el olor del papel húmedo, sin contar la falta de higiene en el lugar. Y allí le han dicho que preste servicios. Fácilmente acreditable, ¿correcto? Puedo hacer una prueba anticipada ante un juez de trabajo, el juez de trabajo verifica y dice, efectivamente, esto es la situación, y se gana un proceso y la indemnización correspondiente, ¿correcto? Ya, eso es la imposición de labores denigrantes. Cuatro, cambio de funciones sin sustento legal o técnico. Se requiere justificación objetiva y no afectación a la categoría ni remuneración. Imagínate que tú has sido designado, bueno, has sido repuesto para el cargo de ejecutor coactivo, pero como tu cargo de ejecutor coactivo está ocupado, te han dicho que provisionalmente te van a colocar en otro cargo, que es de técnico, pero vas a ganar el mismo sueldo, 5 solcitos menos que el cargo de profesional que te corresponde. Tú laboras bajo la promesa que en un mes o 2 meses van a regularizar tu situación porque es el que está ocupando tu cargo es contratado temporal y de repente te das cuenta que han renovado su contrato. Evidentemente hay un cambio de funciones sin sustento legal o técnico, que en este caso afecta tu categoría. 5. Traslado injustificado del centro de trabajo. Cambio de sede o ciudad sin motivación válida ni consentimiento del trabajador. Ya. Imagínate que tú estás trabajando en la sede central de la municipalidad. La municipalidad, debido a la circunscripción territorial, ha abierto una agencia municipal a 2 kilómetros de la sede central. Disponen tu rotación a esa agencia. Pese a que la rotación es en el interior de la entidad, eso es lo que hacen. Eso constituye un traslado injustificado. ¿Por qué? Porque se afecta el consentimiento del trabajador para realizar esto. En otras entidades todavía la situación es peor. Estás trabajando en una gerencia de control gubernamental. Contraloría General de la República tiene gerencias de control gubernamental. Tú postulaste para Tumbes y te dicen, como es cercano, vas a trabajar en la gerencia regional de Amazonas. Tú dices, pero es diferente y no hay ninguna motivación válida. No, es que tú tienes que irte porque necesitamos personal. Y cuando tú revisas los documentos resulta que hay personal suficiente. Y en tu contrato en ninguna parte te dijeron que te iban a desplazar o aceptabas el desplazamiento a un lugar geográfico diferente. Ya, eso es hostilidad laboral. Retención injustificada de haberes, atrasos sistemáticos o indebidos en el pago de remuneraciones. Esto también es aplicable a supuestos en los cuales se ha producido devengados e intereses legales, ya sea con o sin mandato judicial. En ese caso, también se comete un acto de hostilidad cuando se retiene injustificadamente los haberes. Ya, allí también ten cuidado. Hay inclusive el delito de retardo injustificado de pago.
Porque ese es un delito. Tú dices, ah, ya, por ese lado voy. Lo que pasa también, y debes tener cuidado, es que si la entidad justifica que su retardo no se debe a ella, sino a un problema externo a ella, entonces el delito se archiva y también el acto de hostilidad. Por eso es retención injustificada de haberes. Otro es actos de violencia verbal, física o psicológica. Bueno, también eso he visto casos. Yo soy abogado litigante y veo bastantes casos de trabajadores del Estado en todos los regímenes laborales, inclusive en otros regímenes, profesores universitarios, docentes, trabajadores penitenciarios, diplomáticos, todo, todo. Entonces, es interesante porque eh, compatibilizar la teoría con los casos prácticos es mucho más mejor para los clientes, ¿no? En este caso, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes qué sucede? De que de repente dice que el jefe había hecho una reunión. Mi cliente estaba de descanso médico y el jefe había hecho una reunión en la cual habían conversado todos los médicos del hospital. Y uno de los puntos a tratar era las tardanzas supuestamente injustificadas de mi cliente. Inclusive en el acta, hicieron un acta, y en el acta indicaba que estaban de acuerdo todos en que se disponga el desplazamiento de personal a otra área. Las demoras injustificadas se debían a problemas de salud. Tenía un problema en la sangre y necesitaba tratarse en las mañanas en el Seguro Social. Y ya sabes que el Seguro Social tiene su tiempo de atención. Ya, pero lo hizo de manera expresa frente al público. Entonces, esos son actos de violencia verbal, psicológica y a veces hasta inclusive física. Cuando el mismo jefe viene, le levanta la voz y lo jacnea al pobre trabajador. Pues abarca gritos, insultos, intimidaciones, amenazas, empujones, entre otros. Porque amenaza también es, ¿sabe qué? No le voy a renovar el contrato. Esa es una amenaza y es un acto de acoso moral psicológico. 8. Incumplimiento de condiciones pactadas. Por ejemplo, omisión de beneficios ofrecidos. Se debía pagar la compensación por tiempo de servicios en 48 horas. Hasta la fecha no se paga la compensación por tiempo de servicios. Jornadas excesivas o no reconocidas. Entonces se me hace elaborar de lunes a viernes. Se me hace trabajar hasta las 8 de la noche, más allá de las 8 horas. No se reconoce descansos compensatorios en el sector público, porque no hay horas extras pagadas. Allí ya empieza el acoso laboral. Vamos a resolver algunas preguntas, las que se puedan, por cierto. Van a pensar a veces también. A ver, dice, una consulta. ¿Qué podría hacer si el jefe me acosa y me dice si es que no estoy con él, me va a botar de la... Sí, esto es muy común. A veces yo también he llevado casos, pero generalmente no me gusta llevar cuando es de acoso sexual, porque quien te busca no es la trabajadora, es a veces el acosador, es el que busca al mejor abogado para que lo defienda. Yo a veces no llevo esto por... Bueno, tenemos el derecho como profesionales, profesión liberal, a escoger tus casos. Nadie te puede obligar a llevar, ¿no? Porque estamos en la actividad privada. Pero hay casos también donde se nota de las pruebas, lo revisas y evidentemente a veces la trabajadora es la que ha acosado o por una situación de despecho ha sujetado al pobre trabajador a una situación aparente de acoso sexual. Pero en este caso, si el jefe está acosando, hay que tener mucho cuidado. Eh, yo tuve un caso, al final, ¿en qué deriva? Si es que es mucho el acoso, lo que se recomienda es presentar una denuncia administrativa al titular del pliego, el cual lo va a derivar al secretario técnico para el inicio de un proceso administrativo disciplinario. Si es que tiene usted WhatsApps, son prueba esencial de la comisión del acto de acoso. También sirven grabaciones de llamadas.
¿ya? Esto puede acarrear destitución para el acosador, ¿cierto? ¿Ya? Pero siempre estamos dando los consejos en la buena fe que hay el acoso. A veces también la persona aprovecha y recuerda que la Constitución prohíbe el abuso de derecho. Tampoco tú también, he tenido también trabajadoras que tú ves y la verdad parece que se imaginan, no hay una situación de acoso. Ves documentos y WhatsApp, tampoco hay acoso. Eh, mm, pero ella, nuevamente nos tomamos en el tema de la acreditación del acoso es esencial. Se puede calificar como hostilidad laboral cuando el inicio de los cargos te otorgan 5 días, solicitas ampliación del plazo por 5 días, pero te dicen que no tienes ese plazo de 5 días más. ¿Ese trato es hostilidad? Sí, puedes considerarlo un acto de hostilidad. Parece ser que su compañera se refiere a un proceso administrativo disciplinario en el cual tienes 5 días para presentar los descargos y puedes pedir una ampliación a 5 días hábiles más. Generalmente el empleador tendría que darte esos 5 días. Pero bueno, te doy una curiosidad. Cuando revisas bien, dice que la prórroga de los 5 días debe ser justificada. Es decir, no solamente yo lo pido, sino que debo justificar por qué necesito 5 días hábiles más. Sin embargo, la autoridad generalmente otorga esto, porque en aras de garantizar la transparencia del procedimiento administrativo disciplinario y garantizar el derecho de defensa del trabajador. Entonces, en este caso sí podemos decir que es una hostilidad laboral. Servir señala que se debe motivar cuál es la necesidad del servicio. Correcto, se debe motivar siempre cuál es la necesidad del servicio. ¿Cómo así tú puedes decir? Recuerda que hay el principio de convalidación. No vayas a pensar que todos los en la administración peruana son abogados, ni tampoco eso se quiere. Te imaginas, todos abogados, todos son conflictivos los abogados, son paranoicos. No, no, no. Tenemos que más bien garantizar la democratización del derecho administrativo y de la gestión pública, a no abogados, para que no haya conflictos. Entonces, cuando dice el servir que se debe motivar, implica, seguramente en el memorando encuentras referencia y eso te deriva a un informe o a un oficio. Ese oficio o informe es la motivación del memorando que puede ser de 3 líneas. Eso se llama convalidación en la actuación administrativa. Es que no necesariamente hay que hacer toda una Biblia para desplazar al servidor. Eso implicaría una administración pública deficiente. Por eso no hay que laboralizar el derecho del empleo público. Debe siempre establecerse los límites. Es un derecho administrativo y es un derecho laboral a la vez. Dos preguntas más vamos a absolver para continuar con nuestra exposición. En el régimen laboral para el personal de salud, médicos por 728, constituye hostilidad laboral la negativa de permiso de personal por ausentarse 3 horas o una jornada de trabajo. Bueno, en la jurisprudencia uruguaya, eh, se considera expresamente como acto de acoso laboral la negativa a otorgar permisos y licencias. Si bien los permisos y licencias están sujetos a la aceptación del empleador, si se acredita que esa aceptación es subjetiva y no sustentada en una causa objetiva, constituye acoso laboral. El no pago de guardias hospitalarias, no obstante haberlo realizado según el rol de turnos. El no pago de guardias hospitalarias, no obstante haberlo realizado según el rol de turnos. ¿Qué vendría a ser una cosa así? Cuando decimos el retardo en el cumplimiento de condiciones de trabajo, las guardias hospitalarias no son remunerativas, son condiciones de trabajo no remunerativas. Y si se realiza, se debe cumplir con el abono de las mismas. Pero desde ese punto de vista, ¿hay prueba por Gmail? Claro, los mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes por correo electrónico, inclusive tal vez usando Drive, son prueba. La libertad probatoria es útil en estos casos. Vamos a continuar y después continuamos con las preguntas, ¿ya?
Voy a tratar de ser más rápido en las respuestas, que también son interesantes. Está muy bien, señores alumnos, que pregunten cosas referidas al tema y también de manera expresa y concreta. Eso facilita también el aprendizaje de todos nosotros, ¿no? Y de los compañeros que tal vez están dudando en hacer la pregunta, ¿no? Vamos a avanzar. Hostilidad como forma de despido indirecto. Es una modalidad de extinción del contrato por causa atribuible al empleador. Se denomina también despido por aburrimiento. Te aburre para que te vayas de tu puesto de trabajo. Dice, el trabajador puede optar por demandar la nulidad del acto hostil o solicitar su retiro con indemnización equivalente al despido arbitrario. Si bien esta situación es más aplicable al 728, que tiene su procedimiento de cese de acoso laboral, recuerda, el 728 tiene su procedimiento de cese de acoso laboral, tiene que presentar su carta al empleador indicándole cesa tu conducta. Si no te contesta en en 6 días naturales o no enmienda su conducta, tú puedes irte a un juez de trabajo, al cual puedes pedirle que cese y en su caso que te paguen una indemnización y le impongan una multa al trabajador. El plazo para que pidas el cese de acoso es de 30 días hábiles. Ya, un poco eso, la jurisprudencia ha indicado que si el acoso es continuo, entonces ese plazo de 30 días empezará a computarse desde que termina. Es por eso que a veces el trabajador por desconocimiento, digamos, en enero presentó, sé si usted el acto de mi rebaja de categoría, no le hicieron caso, en febrero volvió a reiterar, 728 estamos hablando, ¿ah? Y ahora en junio se anima por demandar. Alguien le puede decir, no, ya pasaron los 30 días. No, la pregunta es, ¿y sigue el problema de tu rebaja de categoría hasta la fecha? Sí, doctor. Ya, entonces lo que vamos a hacer es presentar una última carta debidamente sustentada que ya va a ser con vistas a una demanda laboral de cese de acoso. ¿Ya? En el caso de los 276 y los CAS, y también los 30.057, estos deben, eh, si es que se sustenta en un acto de la administración como un memorando, e interponer su recurso de apelación. Si es que no hay esos actos, solicitar el cese de acoso. Con respuesta y agotando la vía administrativa, se puede ir a un contencioso administrativo. En ese contencioso administrativo dice que puedes acumular a la pretensión principal de cese por nulidad de actos administrativos una pretensión de indemnización. Ya ahí es donde podría obtener algún beneficio nuestro servidor público afectado en el caso del 276 o el CAS. Esto del acoso, cese de acoso, no iría al Tribunal del Servicio Civil, porque el tribunal es competente para acceso al servicio civil, esto no es un caso de acceso. Progresión, esto tampoco no es progresión. Disciplina, no es disciplina. Término, tampoco es término. ¿Ves? Entonces, eso se agota en la misma entidad y no va al Tribunal del Servicio Civil. Mira, aquí hay unas diferencias interesantes entre hostilidad laboral, acoso laboral y el moving. Generalmente los tomamos como sinónimos, pero hay unas diferencias que ya por especialidad es importante saber para mejorar nuestro léxico jurídico laboral. Por si acaso, en el Perú no existe una ley especial sobre moving, ¿ya? O sea, sobre el acoso laboral, pero puede reconocerse como forma agravada de hostilidad, ¿ya? Entonces, en la hostilidad laboral, el elemento central es la afectación directa a condiciones. Entonces, por ejemplo, hice la reunión y le dije a todos que esa persona es una incapaz y lo que debemos hacer es presentar quejas cada uno contra este servidor. Respecto del servidor, eso es un acto de hostilidad. No requiere en este caso reiteración, no necesariamente. Y la finalidad es romper el vínculo o castigar de manera indirecta. Como ves, no hay un proceso administrativo disciplinario, pero sí lo estamos castigando indirectamente. En el caso del acoso, es un ataque personal y subjetivo y sí requiere reiteración. Es el caso del acoso sexual. Entonces,
Todos los días ya te da miedo ir ya al trabajo porque se te acerca y me dice, hola, Palomita, qué guapa estás, y las miradas insinuosas, ¿no? Y eso ya se da todos los días. Y eso implica la intimidación. Ya a la trabajadora ya le da miedo sentarse en su puesto de trabajo. Ya está preocupada solamente por ir y hasta a veces se enferma. Genera estrés laboral. En ese caso, siempre es bueno recomendar al cliente si ya tiene esto y para evitar ya que vaya pensando en un informe psicológico donde se indique que el estrés laboral se debe a estas situaciones de acoso sexual. Eso va a servir como prueba tanto en un proceso penal como en un proceso administrativo para disponer la destitución. Claro, estamos refiriéndonos al abusivo, ¿no? Hay acosadores ya abusivos y no se puede permitir eso. Y someter, decir, ah, sí, mira, si no atiendes a mis saludos, no vaya a ser que no te renueve tu contratito, ¿ah? Ya, entonces, sí, señor, gracias, señor, hay que sonreírle al jefe, ¿no? Sucede, ¿ah? No es mentira, eso sucede. Y después tenemos el moving, es el acoso sistemático y colectivo, ¿ya? Entonces, como en el caso que te dije del destacado por unidad familiar y salud, resulta que todos se habían conversado en no conversarme a mí. Inclusive el jefe de personal ha dicho que elabore y me ha dado solamente una computadora aislada. Cuando quiero decirles, ¿me pueden dar trabajo? Espérate, en un momento te damos. Sí, sí, no molestes, haz nomás tus cosas, igual te están pagando tu remuneración. Es un acoso sistemático y colectivo, que tiene por objetivo aislar, excluir, forzar y renunciar. Correcto, eso causa la renuncia. Por ejemplo, en el caso de mi trabajador destacado, él ya pusieron fin al destaque a regresar a su entidad de origen y bueno, se acabó el acoso. Prueba de la hostilidad, prueba directa, documentos, audios, testigos presenciales, registros de cambios. Siempre hay que, si vamos a hablar de hostilidad, pruebas. Si no tienes pruebas y solamente es me tienen cólera, va a pensar el juez o la autoridad administrativa, está paranoico ese trabajador. Ya, no le hagamos caso, está loquito. De verdad, eso es lo que dicen. Por eso siempre hay que acreditar. Si lo acreditas, ya bueno, es algo real y objetivo. ¿Ya? Entonces, eso tengo presente. Porque eso lo dicen, ¿ah? No es porque yo te estoy diciendo así, sino yo escucho, pues, como la autoridad administrativa está loquito ese trabajador. Déjalo que siga presentando sus escritos. No, ni le respondas. Si se va a juicio, como no tiene pruebas, ni el juez le va a dar nada. Y es verdad. Si no tienes pruebas, te vas a juicio o a una denuncia penal, lo van a archivar la denuncia o declaran infundada la demanda. Entonces, eso es importante la prueba. Pero no solamente la prueba directa, sino también la prueba indiciaria, modificación repentina de funciones. Por ejemplo, ¿cómo prueba indiciaria, doctor? Mira, memorando de rotación, 5 memorandos de rotación, ¿ya? Eso no acredita la hostilidad. Pero si verificamos las fechas en las cuales se dieron cada uno de los memorandos, te das cuenta que sistemáticamente lo han venido rotando de un lugar a otro, sin que pueda estabilizarse en un lugar. Y peor aún, en el asunto no hay ni referencia, o sea, no hay sustento. Entonces, prueba indiciaria de que esas modificaciones no se debían a la necesidad de servicio, sino a una subjetividad o arbitrariedad. Carga de la prueba. En primera instancia recae en el trabajador, pero puede invertirse si se demuestra presunción grave. Ya, eso también, por ejemplo, en el acoso sexual, un poco se presume que lo que indica la servidora como única testigo es válido. En ese caso se invierte y el acosador es quien debe acreditar que esa declaración carece de supuestos de objetividad, es contradictoria o tiene un supuesto de conflicto de intereses con mi persona. Por ejemplo, si yo como acosador acredito que más bien yo tuve una relación con esa señorita y como repentinamente cortamos la relación, inmediatamente empezó ella a indicar que yo le acosaba. Entonces ahí puedes ver que existe una situación de venganza, de despecho, que eliminaría la presunción de veracidad de lo que indica la acosada. Vías de reclamación ante la hostilidad. Reclamo interno a través de... también hay acoso cuando no te dan tus EPP en los equipos de protección personal.
te puedes quejar al Comité de Seguridad y Salud, también puedes reclamarte al jefe de recursos humanos, porque él es el titular del sistema administrativo donde se regula el acoso moral, o a tu jefe inmediato. Esos son reclamo interno. También puedes hacer denuncia administrativa. Haz una FIR si eres 728 para que inspeccione y sancione el acto hostil, o también a la Secretaría Técnica en el caso de ser CAS o 276. Y también, de ser el caso, puedes demandar judicialmente. En la vía ordinaria laboral para una indemnización o reposición en caso de despido indirecto, si eres 728. Si es que eres CAS o 276, tendrás que iniciar un proceso contencioso administrativo previo agotamiento de la vía administrativa. Y en ambos casos, sea 728, 276 o CAS, puedes iniciar una demanda de amparo. Pero en ese caso, también eso recuerda, porque actualmente todos también como que quieren presentar amparos. Eso también no es así nomás presentar el amparo. El amparo debes acreditar la violación al contenido esencial de un derecho fundamental. Te doy un ejemplo evidente. Mira, escucha. Resulta que nuestro trabajador, este, se le ha reducido la remuneración y está acreditado. Ganaba de 3.000 soles, ahora gana 2.000 soles. 1.000 soles se le ha reducido y está acreditado. Este. Se ha solicitado por acceso a la información pública documentación que acredite la causa objetiva de la reducción de la remuneración de 3.000 a 2.000 soles. Se ha indicado mediante, por escrito, que no se encuentra sustento técnico para la reducción de remuneraciones. Y en su caso, no se puede volver a reintegrar a los 3.000 soles por la prohibición presupuestal. Nada más ese es el caso, ¿ah? Es facilito, ¿no? ¿Correcto? Ya, o sea, sí, sí está aceptando, pero dice, por presupuesto no te puedo devolver, no te puedo regresar los 3.000. Entonces, en ese caso dices, y ganas, mira, 3.000 soles y te ha reducido a 2.000. En ese caso, el costo de vida, por ejemplo, en la ciudad de Lima, es a 5.000 soles. Costo de vida normal para un profesional y puedes acreditarlo. En ese caso, como es evidente, se ha violado el contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración. ¿Y qué es lo que yo te podría recomendar? En ese caso, una acción de amparo, ¿correcto? Ahora, diferente es el caso siguiente, donde, digamos, sucede de que le han aperturado proceso administrativo disciplinario. Según él, el acto de apertura del disciplinario tiene muchas incorrecciones que afectan su derecho al debido proceso. El proceso ha caminado, le han impuesto una sanción. Habiéndole impuesto una sanción, el apelado y a la vez presenta su demanda de amparo. Esa demanda de amparo va a ser declarada improcedente. ¿Por qué? Porque no hay una clara acreditación de la violación al contenido esencial del derecho al debido proceso. Porque lo único que dice es que supuestamente la fecha, la enumeración en el acto de apertura no es la correcta. Y aparte, no le han notificado para que presente sus descargos preliminares, cuando en ninguna ley establece que se le debe notificar a un emplazado para descargos preliminares. Puedo recabar información, pero nada dice descargo preliminar. Entonces, eso no es parte. Entonces, no se está afectando el derecho fundamental. Él tiene que irse a un contencioso. Ahora tú me puedes decir, pero doctora, a mí me han admitido a trámite mi demanda, usted falta de la verdad. Claro, actualmente, por el Código Procesal Constitucional, el juez tiene la obligación de admitir a trámite la demanda, pero la admisión de la demanda de amparo no te asegura la fundabilidad de la misma. Luego de la audiencia, tal vez el juez declara improcedente tu demanda. Entonces, mucho cuidado con generalizar el amparo. El amparo está destinado a situaciones concretas, claras, precisas, evidentes y manifiestas. O sea, tú lo miras y dices, en este caso, solamente con 3 documentos se acredita la violación y es evidente. Si lo haces verificar, oye, ¿tú ves esto? Sí, pues están violentando.
Consecuencias jurídicas para el empleador. Reposición del trabajador si se prueba nulidad del acto. Indemnización equivalente al despido arbitrario según la antigüedad. Multas administrativas de SUNAFIN. Posibles daños y perjuicios en la vía civil. Prevención de la hostilidad laboral. Establecer políticas internas de respeto laboral. Formación continua de derechos laborales y relaciones humanas. Canales de denuncia confidenciales y mecanismos de resolución rápida. Recuerda que esa prevención de la hostilidad laboral es parte de el proceso de gestión de capacitación de los servidores públicos. Vamos a absolver algunas preguntas para pasar a la segunda parte, que es la evaluación de desempeño. ¿Ya? Vamos a ver algunas preguntas que tenemos. Dice, ¿es acoso laboral desplazar a un trabajador a un servicio de labores distintos a la formación académica o perfil laboral? Por supuesto que sí. Si en las bases del concurso y luego en tu contrato se establece un determinado cargo que cumple un determinado perfil y luego a través de un desplazamiento lo varía, acoso. Salvo que se acredite, por ejemplo, una necesidad de servicio. Inclusive puede ser de que, imagínate un 276 que lo cambias y más bien le aumentan la remuneración. ¿Podrá alegar acoso laboral si le es beneficioso? En ese caso, ¿no? Doctor, cuando el traslado es dentro de la misma ciudad, pese a que en el contrato no se indica la facultad del empleador de rotar al trabajador, pero ese traslado supone el viaje de 30 minutos y la empresa solo indica que es por necesidad de servicio, pero no lo acredita mediante documento. En este caso, ¿cómo se podría acreditar la hostilidad dentro del proceso judicial? Porque muchas veces los jueces indican que como el traslado está dentro del radio de la misma ciudad, no se genera ningún perjuicio y como la empresa alega que es por necesidad de servicio, termina declarando infundada la demanda. Bueno, tú mismo has indicado, si no tienes cómo acreditar, no tienes que pedir el informe. ¿Qué es lo que sustenta la necesidad del servicio? Si no hay el informe, allí está la prueba, ¿no? La negativa. Si estás en el sector público, eso lo haces por el acceso a la información pública. Si un trabajador fue repuesto a su centro de labores, pero desde que fue repuesto le demoran en pagar su sueldo y al final más de 3 meses no le pagan. Y le dicen que no hay plata, pero sí hay plata para comprar maquinarias y esas cosas. ¿Eso es hostilidad laboral? Bueno, no tanto te metas con que se tiene que cumplir con prestación de servicios, obras y bienes del Estado. Eso, eso tiene su propio presupuesto. Lo que tienes que verificar es que si hay suficiente presupuesto en las partidas correspondientes al pago de remuneraciones. Porque si yo pago tu remuneración con lo que es para una obra pública, eso es malversación de fondos, no te puedo pagar. Entonces, tienes que verificarlo desde ese punto de vista. Pero si es que dices, si hay dinero en las cuentas para pagar a personal, entonces sí hay hostilidad laboral. ¿Ya? Entonces, tienes que verificarlo desde ese punto de vista. Doctor, buenas noches. ¿Qué acciones legales deben adoptarse en caso de que se haya producido una suplantación de identidad con el propósito de presentar una denuncia por acoso laboral? Inmediatamente hay que presentar la denuncia penal al fiscal para que el fiscal a través de una investigación establezca a los responsables. Cuando un jefe invita a reuniones fuera del horario de trabajo y propone poner cuotas para regalos y de no cumplir toma represalias, ¿se considera acoso laboral o hostigamiento laboral? Sí. Inclusive el día de ayer vimos acerca de el código de ética y allí se prohíbe la represalia a los trabajadores en caso no cumplan con situaciones ajenas al servicio público. Pues eso es acoso laboral. El presunto acoso moral vertical denunciado ante Secretaría Técnica justifica la rotación de un trabajador, el denunciado. Cabe resaltar que dicho trabajador poseía el cargo de jefe aproximadamente un mes y posteriormente se le pasó a un área en que ya no poseía el cargo de jefe inferior. ¿Estaría afectando la categoría? Sigue siendo profesional y no se le redujo el sueldo. Si en este caso la ostentación de la jefatura fue por encargo o designación, eso es facultad de la administración pública decir hasta aquí nomás tu encargo o tu designación.
y no estoy afectando ninguna categoría en ese caso. Afecto la categoría cuando tu cargo de origen tiene una categoría, un nivel remunerativo o una categoría, y te reduzco funciones. Allí sí. Pero si el cargo está sujeto a ahora, otro supuesto es también de que si están en investigaciones, se debe verificar si es que había la razonabilidad de cortar la designación para continuar con las mismas o evitar el acoso a favor del trabajo, en contra del trabajador. Buenas noches. ¿Qué acciones legales deben adoptarse en caso de que se haya producido una suplantación? Eso ya vimos. ¿Cómo se debe realizar la justificación de la necesidad para trasladar a un trabajador 728 a una sede muy distante de la habitual ubicación de la entidad, un distrito alejado de la ciudad capital del departamento? Ya, eso tienes que pedir informes técnicos a las áreas correspondientes, las cuales deben acreditar por qué se hace esa necesidad de la acreditación, ¿no? Hay brecha de personal, entonces ahí debe haber un documento, ¿no? Que acredita la brecha. El planeamiento estratégico debe establecer la brecha. Por eso te estoy haciendo trabajar más de la cuenta, porque no tenemos personal. Entonces no hay acoso moral en ese caso. Pero no hay brecha y te estoy haciendo trabajar hostilidad. Es hostilidad de volver a un trabajador a su puesto de origen cuando ha sido rotado a varios puestos e incluso se mantuvo por buen tiempo en una categoría superior a la de cargo. No, no hay hostilidad laboral. Te regreso a tu puesto de origen. No hay problema. ¿Cuál sería mi petitorio de mi demanda en caso de hostilidad laboral de un trabajador 1057? Solicito se declare la nulidad del acto administrativo contenido en y como consecuencia el cese de acto de hostilidad. Eso también es materia de su abogado y en su caso concreto. Doctor, buenas noches. Un trabajador moroso reincidente constituye actualidad, hostilidad laboral. No entiendo de eso, trabajador moroso. Reincidente, bueno, eso se acredita, no se presume, ¿no? Presunción de licitud. Yo no puedo hablar de un trabajador reincidente si es que no hay un proceso administrativo disciplinario que utilice ese criterio para imponer sanción. Podría acreditar el 1057 que el cambio de puesto y acreditan que por servicio de necesidad y es mentira. Eh, Verifique si es que hay necesidad de servicio o no con documentos técnicos. Buenas noches, doctor. ¿Será hostilidad laboral que el jefe exija a los empleadores cumplir sus funciones? Lo pide de manera verbal y por norma. No hay hostilidad laboral en eso. Es el cumplimiento de la gestión pública que debe ser eficiente y eficaz. Salvo que sea dirigido específicamente de todos los jefes, solamente un jefe le pide eso. Y el jefe está cumpliendo sus metas. Ahora, tal vez también ese jefe no hace nada. Evidentemente, los memorandos están justificados. Veamos ahora el supuesto de proceso de evaluación. Recuerden, esto, si son casos particulares, eso tienen que conversarlo con su propio abogado. El abogado le puede indicar si es que hay o no hostilidad. En estos casos de seminarios se dan respuestas genéricas y esta vez tal vez no es lo que ustedes esperan. ¿Cuál es el marco legal aplicable al régimen laboral de salud 728 sobre licencia y permisos? Ah, en ese caso, si eres 728, reglamento interno de trabajo y tal vez tu entidad pública ha emitido su propio reglamento o directiva sobre desplazamiento de personal. Pedir cuotas, ejemplo, Día de la Madre, aniversario de extinción a personas que no es renovado, su contrato sí no da. Si acreditas con prueba objetiva que tu no renovación se dio porque no diste cuotas, es hostilidad laboral. Pero tú me dices, es porque por las cuotas y no tienes prueba, no es hostilidad laboral. Correcto. Entonces, vamos, recuerden siempre, la actividad probatoria es importante. Si no tienes pruebas, no gastes dinero en abogados. Proceso de evaluación de desempeño en el sector público. Esta es una de las cosas que a los trabajadores públicos se persinan y dicen, ojalá la ley del servicio civil jamás entre en vigencia.
por este proceso de evaluación de desempeño. Bueno, el problema allí es de que dos veces desapruebas y es causal de término de la relación laboral. Actualmente se ha derogado el decreto legislativo sobre el rendimiento, si es que poco en la 276, el CAS, tranquilos, y no está regulado tampoco para el 728. Entonces, por eso es una situación que a veces se activa y otras veces se desactiva. Pero desde un punto de vista de la ciudadanía, esto es algo que se debe llevar a cabo. Porque tal vez también los servidores, no todos, pero también hay servidores que a veces el administrado necesita el servicio público y el servidor o está comiendo su desayuno o no sabe cómo utilizar la computadora o tiene mal humor. Entonces, si tienes mal humor, quieres comer y no quieres actualizarte, vete al sector privado o haz tu propio negocio de emprendedor, porque la administración pública está para servir al público. Entonces, esto te digo porque a veces también te abren proceso administrativo disciplinario y quieres que el Superman de los abogados te saque del problema. Pero si está documentado tu negligencia en el desempeño de funciones, el maltrato a los usuarios, a tus compañeros de trabajo, evidentemente, aunque te pares de cabeza, va a ser destitución. ¿Listo? Entonces, ten mucho cuidado en estas situaciones que se pueden dar en la administración pública. Entonces, por eso, tranquilo, ¿ya? La necesidad de servicio puede estar contenida en un oficio, en otro memorando, en un informe. Entonces, lo que tú tienes que pedir, los documentos que acreditan la necesidad del servicio en determinada área, por acceso a la información pública. Veamos ahora proceso de evaluación de desempeño en el sector público. Fundamentos de la evaluación de desempeño. Concepto de desempeño laboral. Resultado del conjunto de comportamientos, competencias y logros del servidor público en el ejercicio de sus funciones. Pues debemos verificar si el servidor cumple las metas, cuál es su comportamiento individual y en equipo, y si cumple con las funciones que se le han encomendado. Entonces, importancia, permite alinear el trabajo individual con los objetivos institucionales. Mejora la eficacia y eficiencia del servicio público. Recuerda, el detalle es que no vayas a laboralizar el derecho del empleo público. Entonces, el proceso de gestión de rendimiento es aplicable en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. En el sector privado no creas que no existe este proceso. Cuando ves manuales de gestión de recursos humanos del sector privado, existe todo un proceso de gestión de evaluación por desempeño. Entonces, la administración de personal estudia esto. Entonces, no vayas a pensar que es algo que no debe haber. Debe haber. Lo que tienes que verificar es cómo se da. El marco normativo es la ley del servicio civil, la ley que crea el servir, el decreto legislativo 1023 y la directiva de evaluación de desempeño emitida por el servir. Esto se refiere a un enfoque de gestión pública moderna. Se sustenta en una cultura de mérito, responsabilidad, mejora continua y orientación a resultados. ¿Qué pasa? Que a veces el trabajador público, como se entera que tiene estabilidad laboral, ya no se preocupa por capacitarse, ya no le preocupa tanto realizar bien sus funciones, ya no le preocupa tanto ser considerado con el usuario. Entonces, en el nuevo enfoque de gestión pública moderna, la evaluación de desempeño se convierte en una herramienta para que el servidor sea incitado espontáneamente a cumplir y realizar un buen rendimiento de sus labores. Objetivo de la evaluación de desempeño. Medición del rendimiento. Determinar si el servidor cumple con los compromisos asumidos.
Identificación de brechas, detectar necesidades de capacitación o soporte. Reconocimiento del mérito, vinculación con incentivos económicos y no económicos. Planificación de desarrollo profesional, base para promociones, movilidad y capacitación. Estos objetivos de la evaluación de desempeño están a cargo de los órganos de línea de la entidad pública, jefatura de recursos humanos, jefatura de planeamiento estratégico. Ellos están encargados de verificar esto. Entonces, por lo tanto, no es que vamos a darle evaluación de desempeño a los trabajadores cuando nos dé la gana y porque no nos caen. Esto implica todo una planificación de evaluación de desempeño a través de estos objetivos que deben ser identificados, medidos, reconocidos y planificados. Porque si se hace un proceso de evaluación de desempeño sin cumplir con estos objetivos, es un proceso arbitrario, no sustentado en objetividad. ¿Cuáles son los principios rectores del proceso de evaluación? Objetividad, uso de criterios verificables y metas claras. Transparencia, acceso del servidor a su evaluación y criterios aplicados. En algún momento llevé esta situación de evaluación en un gobierno regional y resulta que de lo que salió apto, de repente le dijeron que no era apta y estaba desaprobada. Y el detalle era que no sabía el servidor público por qué había sido desaprobado en el proceso de evaluación por rendimiento. Tuvimos que acceder a la ley de acceso a la información pública y allí se verificó desde muchos documentos que lo que había pasado es de que había un informe de control y había indicado que había algunas deficiencias en la contratación de personal. ¿Y qué había hecho la administración pública? Había utilizado ese informe de control sin decirle a la trabajadora para considerarla una trabajadora desaprobada en el rendimiento. ¿Y qué pasaba? Si había una segunda desaprobación, declara desvinculada a la trabajadora. Participación. El servidor conoce y se compromete con sus metas desde el inicio. Retroalimentación, permanente diálogo sobre el desempeño. ¿Qué significa esto? Es obligación de la entidad pública, si hay trabajadores desaprobados, darles la oportunidad de capacitarse, de enmendar. Si no les doy la oportunidad y después les vuelvo a evaluar y no aprueban, ellos no pueden ser desvinculados porque no se ha observado el procedimiento regular, que es darles una nueva oportunidad. Vinculación estratégica. La evaluación se relaciona con los objetivos institucionales y el presupuesto por resultados. ¿Nuestros servidores públicos están cumpliendo sus funciones para cumplir los objetivos institucionales? Sí. Y los trabajadores que están contratados de manera temporal, se les debe evaluar. El pago, ¿están cumpliendo los objetivos institucionales? Correcto. Esto debe haber merituado mayor presupuesto por resultados, con lo cual podemos seguir contratando a estos trabajadores. Actores del proceso de evaluación. Servidor evaluado, responsable de cumplir con sus compromisos laborales. Evaluador directo, su jefe inmediato que supervisa y califica el desempeño. Pero no creas, ¿ah? A veces tu jefe inmediato también te tiene tirria. No sabes por qué, o tal vez sabes, pero no es justo que te tenga tirria porque él debe ser objetivo. Entonces, en ese caso, recuerda que él no es el único evaluador. Está también unidad de recursos humanos. Coordina el proceso, garantiza el cumplimiento normativo y registra información. A veces nuestro servidor indica que el jefe de recursos humanos dice que no, ya no, tú eres mal trabajador, pero también hay el informe del jefe inmediato que sí es un buen trabajador. ¿Qué es lo que prima? Principio de condición más beneficiosa. Lo que beneficia al trabajador es el informe de su jefe inmediato. Y un comité de evaluación, instancia que resuelve controversias y revisa evaluaciones en determinadas entidades. ¿Cuáles son las etapas del proceso de evaluación?
Planificación, establecimiento de metas, competencias e indicadores. Registro de compromisos en el instrumento institucional, ficha de desempeño. Es decir, que no aparece de la nada la evaluación. Tiene que haber una planificación que debe estar contenida en documentos y un expediente técnico correspondiente. Seguimiento, reuniones periódicas entre evaluador y servidor, revisión de avances, retroalimentación, ajuste de metas si es necesario. Evaluación final, calificación del cumplimiento, revisión de evidencias objetivas. Por ejemplo, que alguien presente reclamo diciendo que ese señor es malo, me ofende, si no tiene pruebas objetivas, eso es una evidencia subjetiva y eso no sirve para la evaluación. Retroalimentación formal, reunión de evaluación, firma del acta de resultados, utilización de resultados, registro en el legajo de personal, uso para ascensos, bonos o plan de mejora. Quizás el proceso de evaluación por rendimiento en el sector público debería más sustentarse en usar ese proceso para ascensos, para bonos y planes de mejora, no para desvincular al trabajador, que es lo que él más atesora, como es su derecho al trabajo. Veamos algunas otras situaciones. Dice, buenas noches, doctor. ¿Constituye hostilidad laboral que se le retire funciones o encargue las mismas a otros colaboradores de menor rango? Sí. Si es que acreditas que ese retiro de funciones ha sido subjetivo y no tenía ningún sustento objetivo, sí constituye. Si se rota a una técnica nombrada a un cargo de confianza y nunca le incrementan el sueldo, es decir, ganaba como técnico, ejemplo, 3.000, de los cuales 500 eran los incrementos varios por convenio colectivos. Bajo esa premisa, al momento de asumir el cargo de confianza, solo pasaría a ganar 2.500. Ah, claro, ¿no? Ya, en ese caso, debe tenerse en cuenta que si es que el técnico ya percibía, emite un convenio colectivo anterior, sus 3.000 soles, y después de que estaba percibiendo esos 3.000 soles, asume el cargo de confianza, debe seguir percibiendo sus 3.000 soles. La prohibición es para cuando eres trabajador de confianza y de dirección. Y digamos, a los meses, a los 2 meses de que tú estás ejerciendo el cargo de confianza de dirección, se produce un incremento para los trabajadores. Ese incremento no te va a corresponder, porque no te es aplicable. Cuando tú regreses a tu puesto de origen, allí recién te va a corresponder. ¿Puedo pedir de vengados? No, no puedes pedir de vengados porque la norma dice que mientras eres de dirección o de confianza no te corresponde. Pero en este caso habría hostilidad laboral porque le estarían reduciendo indebidamente. Las normas de servir se aplican a los regímenes 728, 276, CAS y para la evaluación de ese sí, se aplica para todos. Aplicar la evaluación de desempeño, ¿cómo evitar que sea? No, más bien se tiene que no evitar, se tiene que mejorar su regulación. Un poco los sindicatos están permitiendo, lo único que se limitan los sindicatos de trabajadores públicos es a decir no al proceso, en vez de sentarse en una mesa de trabajo y establecer, mientras se suspende ese proceso, cómo van a ser los mecanismos de evaluación, porque de que se va a dar, en algún momento se va a dar, y allí va a ser un golpe fuerte a los trabajadores. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ah, ya, aplicar el desempeño, cómo evitar que sea asumida como acoso laboral, siempre con documentos técnicos. Si te diste cuenta, en este caso hemos hablado de planificación, de estructuras, fichas. Mientras hay un expediente técnico, no hay acoso laboral porque se está cumpliendo el ordenamiento jurídico. Si te dice acoso laboral, aquí está el expediente, toma, ahí está tu acoso laboral. Todo es objetivo, no es porque te tengo cólera a ti o a ti. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, porque es necesario para la administración pública.
Si no cumplimos metas institucionales porque nuestro personal no las cumple, evidentemente hay que evaluarlo. Y eso es objetivo. Instrumentos y métodos de evaluación. Fichas de evaluación. Documento formal con metas, criterios y ponderaciones. Escalas de valoración cuantitativas de 0 a 100 puntos. Cualitativas, ejemplar, satisfactorio, en proceso deficiente. Entonces, eso hay que establecer como escalas de valoración para los trabajadores. Métodos e instrumentos de evaluación, indicadores de desempeño, cumplimiento de tareas, tiempo de respuesta, calidad de producto o servicio. Evaluación 180 y 360 opcional. 180 autoevaluación más evaluador directo. 360 incluye compañeros, subordinados, usuarios más común en puestos directivos. Entonces, las opiniones, ¿no? ¿Qué opina usted de la gestión de tal persona? Aquí, por ejemplo, puedes tener esas características de evaluación 180 y evaluación 360. Fuentes de evaluación, autoevaluación más jefe directo. En la evaluación 360, auto, jefe, pares, subordinados más usuarios. Ampliación de la visión, limitada, integral. Aplicación más simple, más compleja. Finalidad, seguimiento básico, desarrollo organizacional. Uso típico, instituciones con jerarquía clara, entornos colaborativos y participativos. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos criterios. Todo debe ser totalmente objetivo. Por ejemplo, en este caso, cumplimiento de tareas, hay que establecer cuáles son las tareas que se van a evaluar, e inclusive dejar el ámbito a posibles supuestos en los cuales no se ha podido establecer. Criterios de evaluación, productividad, logro de resultados conforme a metas establecidas. Calidad de servicio, grado de satisfacción de los usuarios. Bueno, en aquí ya se afecta si es que tienes una queja en el libro de reclamaciones respecto de un servidor. Claro, eso también implica no solamente tener el reclamo en contra del servidor, se le debe correr traslado al servidor para que él presente sus descargos. Cumplimiento normativo, observancia de reglamentos y procedimientos. Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo en entornos colaborativos. Eso también es importante. Hay trabajadores del sector público. Yo tenía un trabajador que decía, me están acosando. ¿Por qué le dices? Es que yo he sido jefe de administración, he sido jefe de presupuesto, he sido jefe de recursos humanos, jefe de contabilidad, he sido gerente general. Todos esos cargos acreditan que todos los demás no saben, pues no tienen ni experiencia. Entonces, el jefe que me han puesto, yo no le hago caso, porque él dice, me dice algo y yo sé que está mal. Pues, evidentemente, ese actuar de esa persona puede ser que sepa mucho, tenga mucha experiencia. También hay casos también donde te dicen, ¿a mí qué me va a decir? Pues yo tengo una maestría en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ese jefe no tiene ni siquiera maestría, pero si para el perfil no se requiere la maestría, el otro no puede hostilizar de esa manera a su jefe. Eso implica la falta de cooperación y trabajo en equipo, que es también un fundamento en la evaluación de rendimiento. Si no trabaja en equipo, no sirve para la administración pública y se le debe sacar. Y haga su juicio. El juez verificará que esta persona es conflictiva, no trabaja en equipo, y el juez, ¿qué es lo que hace? Tiene la obligación de aplicar el principio de interés público, supremacía del interés público sobre el interés particular. Puede ser muy profesional, puede tener muchos títulos, mucha experiencia, pero está acreditado objetivamente que no trabaja en equipo. Es muy conflictivo. Se debe confirmar la sanción de destitución o la desvinculación por falta de rendimiento. Innovación, propuesta de mejoras, uso eficiente de recursos, solución de problemas. Consecuencias de la evaluación. Desempeño destacado, se debe dar censos, bonos, comisiones, movilidad interna.
Tal vez esto es lo que tampoco se considera en la evaluación por desempeño. Situaciones, condiciones de trabajo favorables al trabajador que tiene el resultado óptimo. Desempeño regular, plan de mejora individual con seguimiento semestral. Desempeño deficiente y reiterado, procedimiento disciplinario o desvinculación justificada conforme a la ley del servicio civil. Por cierto, en este caso la desvinculación justificada todavía está en suspenso, no te vas a preocupar. Mecanismos de revisión y reclamación. Derecho del servidor puede solicitar revisión dentro de los plazos establecidos. O sea, te inician el proceso de evaluación por rendimiento en la parte que dice desaprobado o en alguna situación mal calificada, puedes presentar reconsideraciones o apelaciones, según lo que consideres. Procedimiento institucional, presentación de reclamo al evaluador o comité. Por ejemplo, te enteras que el evaluador es justo la persona que denunciaste por acoso moral. Ahora es tu evaluador. Evidentemente tienes que pedir que se abstenga de conocer el procedimiento administrativo de evaluación. Emisión de informe técnico por recursos humanos. Intervención del servir. Revisión en última instancia si se vulneran derechos fundamentales. Buenas prácticas implica capacitación anual a evaluadores, integración con sistemas informáticos, publicación de resultados globales institucionales, eso sí, los resultados de la evaluación deben estar sujetos a publicidad, claro, siempre garantizando algunos datos sensibles, ¿no? Retos actuales, subjetividad persistente en algunos casos, ese es el problema, que el que te evalúa te tiene cólera, envidia, es un problema muy grave en la administración pública y por eso es que a veces uno tiene miedo de implementar directamente eso. Débil cultura de evaluación en algunas entidades. No se hace la evaluación, solamente se ingresa y se trabaja con el personal, no se le evalúa. Necesidad de mayor automatización y descentralización del proceso. Y con esto concluimos nuestra parte referente al proceso de evaluación por rendimiento. Entonces, con eso culminaríamos nuestra clase del día de hoy. Entonces, creo que ha sido más fructífero la austeridad laboral. Muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente sesión. Ha resuelto casi todas las preguntas del chat. Han sido bastantes preguntas sobre hostilidad laboral. Y por ello, doctor, sin haber más preguntas, porque no, a ver, aquellos colegas que desean realizar sus preguntas de manera oral lo pueden realizar levantando la mano. Doctor, vamos a esperar un momento a ver si hay algunos que se animan a realizar sus preguntas de manera oral. Doctor, nos dice el doctor Edward, el colega Edward Torres, nos dice algún libro respecto al tema, doctor, que podría usted recomendar. La verdad, en materia de empleo público en el Perú, no existen libros, más bien recopilaciones solamente de las leyes, las directivas del servir. Pero así que discutamos en esencia si está bien o mal, solamente tienes estas sesiones de internet. Por ejemplo, esto es novedad, lo que estamos viendo a cargo de Jurisp. Estamos haciendo un diplomado en Derecho Laboral Público. Inclusive debería ser en Derecho del Empleo Público, pero lo que ha sucedido es de que es un poco más conocido por Derecho Laboral Público. Claro, se aprovecha la oportunidad académica para establecer de mejor manera la terminología adecuada. Pero generalmente ahora es estos cursos de capacitación. En mi caso, por ejemplo, si tú me dices, ¿dónde podrías tú ver? Bueno, hay leyes de acoso mejores elaboradas, por ejemplo, en Colombia. Allí está mejor, hay una ley de acoso laboral que establece, inclusive divide la hostilidad laboral en acoso moral, acoso sexual, y ahí el acoso puede ser horizontal, vertical, directo e inverso. Entonces, eso nos ayuda. Bueno, ya estaremos viendo más cosas esperemos que alcance el tiempo para elaborar un libro, y bueno, con las ideas, no solamente a veces también se acostumbran, no leen otros libros, lo retasean y sacan la teoría, pero estos casos, por ejemplo, es esencial resolver casos concretos en nuestra legislación peruana, como lo que ustedes indican, cómo se acredita la necesidad de servicio. Es un tema muy profundo.
Por ejemplo, dijimos que el memorando es un acto de administración, entonces no debe tener motivación, pero la necesidad de estar motivada debe tener la referencia y debe tener un presupuesto, un informe. Pero inclusive también ustedes me pueden decir, y doctor, y si se crea la información, hay simulación, ¿y qué se hace? Bueno, eh, declaración, falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces, esas situaciones son las que se pueden dar. Bueno, en mi caso hemos publicado un libro que está en el internet sobre manual de regímenes laborales. Allí van a encontrar algunos temas interesantes respecto de mi persona sobre cada régimen laboral. Se le da una perspectiva laboral intuitiva a favor del trabajador sin perder la objetividad. Tampoco es decirle al trabajador, tienes la razón en todo. Hay que educar al trabajador sin perder de vista la protección que merece. Entonces, muchas gracias. Sí, doctor, excelente su ponencia, doctor. En nombre de Juris.pi y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor José María Paco Ricari por su magnífica presentación sobre hostilidad laboral y procesos de evaluación de desempeño. Ha sido un verdadero honor, doctor, que tenerlo como siempre. Su amplio conocimiento nos ha vertido y todos los colegas participantes le agradecen muchísimamente. Muchas gracias, doctor, y también le animan a sacar su libro, doctor. Gracias. Asimismo, puede dar sus palabras de despedida, doctor, para ya encontrarnos en una próxima sesión. Bueno, solamente recomendarles, en esta época ya no te dejes llevar mucho por los abogados laboralistas que te dan por tu lado. Todo tienes la razón. Tienes que buscar ya abogados que te digan la verdad, porque ya estamos en otra nueva era. Y en esta nueva era debemos pedir que nos digan la verdad. ¿Por qué? Porque al final es un gasto. Y tal vez si vas a gastar también que te digan el riesgo. Si hay una posibilidad, pero se va a ganar, tal vez en proceso 30% de ganar, no más. Y ya tú decides si arriesgas o no. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y tal vez ser más técnicos también en nuestras defensas, tanto como dirigentes sindicales, abogados laboralistas, autoridades administrativas o trabajadores. Estos cursos que están en las redes un poco ayudan a ajustar los temas que tú tienes que tener en cuenta para mejorar tus defensas, comprender mejor la interpretación de los derechos laborales. Entonces, muchas gracias.